Una verdad que no quieren que sepas. Europa presume de razas elegantes, América fabrica perros como productos, pero Asia guarda silencio, porque no necesita hablar. Sus perros no ganan premios, ganan batallas. Este vídeo no es para los amantes de concursos, es para quienes respetan la genética real, para quienes quieren conocer a los perros que no se venden. Bienvenidos a Híbridos y Leales. Proyecto Rapache. En Asia, el perro no es un lujo, es una herramienta, una sombra que protege, una bestia que trabaja. En zonas rurales y tribales solo sobreviven los funcionales. El clima extremo, guerras y pobreza impiden la cría de caprichosos. La estética nunca fue la prioridad. Por ejemplo, el Shar-Pei, la piel suelta, es para defenderse en una pelea. Mastines, seleccionados por aguante al clima y ataques de lobos. Y el Kunming, creado para misiones militares. Y claro, cuando estaba buscando información de estos perros y todo esto, tienen informaciones totalmente restrictas. Realmente no puedes tener un perro de estos fuera de Asia. Y si lo tienes, mucho dinerito. Para los perros funcionales de Asia, empezamos por China, tenemos el Lhasa Hong, mezcla funcional con potencia tipo corso usado para defensa. No es solo un perro de protección, es un perro que anticipa. Funciona como radar emocional y territorial gracias a su sensibilidad extrema al entorno. Detecta tensiones humanas, movimientos sutiles y cambios en la energía del lugar. Su mayor virtud es la intuición táctica. Actúa antes que la amenaza se haga visible. Usado por cuerpos de seguridad en China, su cruce entre Doberman, Rottweiler y mastines locales le dio un equilibrio entre fuerza y cabeza fría. El Shar-Pei de guerra, nada comparación con el que tenemos en Occidente. Piel funcional, temperamento agresivo. Por un momento, olvida al Shar-Pei de exposición. El Shar-Pei funcional, descendiente de los perros de guerra Han, era una trampa viva. Su cualidad física única, la piel suelta y gruesa. Cuando otro perro lo mordía, sus músculos podían girar dentro de la piel y contraatacar sin quedar atrapado. Literalmente, podía seguir peleando mientras era sujetado. Esta arquitectura lo hacía ideal para batallas de supervivencia y defensa del territorio. Perros de Guizhou, mezcla callejera con instinto puro. Hablamos del Xiaxi Dog. Es una raza de perro que se ha hecho muy famosa, sobre todo por este ejemplar que demuestra una técnica de sumisión hacia otros perros totalmente increíble. No necesita pelearse, pero cuando lo hace, sabe defenderse. Realmente tienes que pensar que este perro ha hecho algo terriblemente malo a todos como para tener esta actitud con él. Un ejemplar que no se deja intimidar. Desde las alturas de las zonas tribales del Tíbet, existe una línea funcional del llamado perro león de Jabez. Cabeza cuadrada, cuerpo compacto, agresividad alta. En China nos enseñan imágenes falsas de perros disfrazados y se ríen, pero no muestran los perros reales que hay detrás, esos que sí existen, que no tienen nombre oficial ni fotos en Google. No es solo un símbolo sagrado, es un guardián real, su cualidad mental, la capacidad de intimidación silenciosa. No necesita atacar, su presencia, su mirada fija y su ladrido bajo y vibrante generan miedo profundo en humanos y animales. Un aura imponente, con una mente que sabe cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Usado para templos y pasos sagrados, es una leyenda con patas. Kunming Dog, obediencia, tolerancia al dolor, adaptabilidad extrema, perro militar, el King Chuan y el Wenshan. En Turquía tenemos el conocido Kangal funcional. El Kangal de show y el Kangal funcional son dos mundos opuestos. En la Turquía rural se sigue seleccionando por una sola obsesión, la sujeción total. Su cualidad física, una mordida de más de 700 PSI, que no solo atrapa, bloquea.
Pero más allá de la potencia, el verdadero secreto está en su instinto de guardia sin miedo. No ladra de más, no se agita, ataca sin mostrar intención, enfrenta osos, lobos y si hace falta, humanos. El Kangal genéticamente tiene mucho de qué hablar. El Akbash, ligero pero mentalmente poderoso, veloz y observador. En Japón, el Tosa Inu tradicional, una mezcla con molosoides criados para pelea con honor. El Kishuken, caza silenciosa, instinto afilado, fidelidad brutal. En Corea, Hindo, un molosoide emergente, instinto protector, algunos ya cruzados con razas más pesadas para guardia. En Asia Central, Mongolia, Alabai, pastor funcional, no decorativo, genética milenaria. Bahar mongol, rúseo, grande, espiritual, protege rebaños nómadas. En Nepal, Himalaya, el bote kukur, primo salvaje del mastín tibetano, potencia bruta, perro de los nómadas, criado para dormir en la intemperie, vigilar carpas, seguir caravanas y cazar cuando toca. Su virtud, una resistencia física y mental sin descanso. Aguanta frío extremo, hambre, caminatas de días y sigue siendo leal y funcional. En una comparativa con Occidente, realmente tenemos muy buenos perros, pero digamos que la normalidad de ellos son nuestros mejores perros. En Occidente el perro se degrada, se vende como si fuera ropa, pero estos perros no se venden, se respetan. El Cane Corso moderno contra el Aizohon, el Shar-Pei de show contra el Shar-Pei de guerra. Se ve clarísimo, el pastor alemán de trabajo con el Coming Dog. Por favor, no se puede comparar. La diferencia está en la función. En Asia el perro no tiene pedigrí, tiene historia, tiene sangre. Mucha gente no lo entiende, pero yo estoy totalmente a favor de que los perros no se vendan. Lo que sí me molesta es que se pierda su funcionalidad. Si el perro no tiene una función real, está vacío. En Asia lo están haciendo muy bien. Tienen razas ocultas, funcionales, que no cuestan miles de euros, pero que pueden enfrentarse a cualquier reto. Y lo más importante, no los venden al extranjero, no por egoísmo, sino por respeto a su legado. Cada país, cada región del mundo debería tener su propio perro funcional, una mezcla secreta, hecha para su tierra, su clima, su historia. Ahora te toca a ti. Quiero que me digas en los comentarios qué perro funcional ha creado tu país. No me hables de razas de moda, dime el perro que de verdad sirve, ese que protegía tu barrio, tus campos o a tus abuelos, ese que no necesitaba pedigrí, solo propósito. Eso mismo es lo que buscamos en Rapace. Nuestro perro no está en venta, su genética es nuestro tesoro, porque un verdadero perro que no se crea con moda, se crea con propósito. Llegados a este punto del vídeo, me gustaría saber vuestra opinión, dejármela aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.